Seguimos con el precioso tema de Apocalipsis, así que si usted está ahorita sintonizando, sea en vivo o diferido, es porque el Señor quiere enseñarle las cosas que vienen, que están ya por venir y las que van a suceder muy pronto. Así que hoy estamos hablando sobre Apocalipsis y comenzamos con el capítulo 2, el mensaje a las 7 iglesias. Hermanos, para hacer un pequeño repaso del capítulo 1 de hace 15 días, lamentablemente hace un domingo por la nieve no nos reunimos, pero hace 15 días hablábamos sobre el orden de Apocalipsis, ¿verdad? Está escrito en uno de los versículos del capítulo 1, el versículo 19, dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y dijimos que las cosas que has visto está en el capítulo 1. Habla sobre el esplendor del Señor, la belleza y la grandeza del gran yo soy de Jesús. Eso es el capítulo 1. Y hoy comenzamos con las cosas que son, porque en el momento que Juan estaba escribiendo era la realidad. Habían 7 iglesias y eran físicas, o sea, no era un ejemplo, sino que las iglesias existían. Y el Señor mandó una carta a cada una de las iglesias. Entonces el capítulo 2 y 3 habla sobre las cosas que son, la realidad en el momento que Juan está escribiendo Apocalipsis. Y del 4 al 22, las cosas que serán después de lo que pasó con las 7 iglesias. Así que comenzamos con las 7 iglesias, hermanos. Pues como vemos acá, son 7 iglesias. Y el Señor tiene el detalle de mandarle una carta a cada una de las iglesias. Estas iglesias, algunos han dicho que son individuales, otros piensan que es la iglesia en general que ha pasado por diferentes etapas. Así que vamos a ver las dos áreas para que aprendamos bien. Así que comenzamos hoy con la número 1, que es la carta a Éfeso. Éfeso, ¿se acuerdan? La carta que escribió Pablo a los Efesios es la misma iglesia esta de Apocalipsis de Éfeso. Éfeso tiene un nombre bonito, porque Éfeso significa mi amada, mi doncella amada. Así que cuando el Señor ve a la iglesia, le dice, ay, aquí está mi princesita, mi doncella. Doncella es virgen, pero no en el aspecto que lo han tomado algunos de hacer un ente, sino que virgen de doncella, de pureza. Y a esta iglesia la llama mi amada, mi doncella amada. Dicen los historiadores que tenía una población aproximada de unos 300,000 habitantes, o sea que era una ciudad importante. La iglesia, no la ciudad, sino la iglesia que estaba en Éfeso, fue fundada por Pablo. Y entonces puso a una pareja preciosa, que eran los primeros pastores de esa iglesia, que eran Aquila y Priscila. Cuando ustedes vean en el Nuevo Testamento, en las cartas a Éfeso, Pablo se va a referir a Aquila y a Priscila, que están en la iglesia en Éfeso. Después ellos salieron y como ya Pablo había entrenado a Timoteo, pues a Timoteo lo mandó como pastor a la iglesia de Éfeso. Timoteo, ¿se acuerdan? Era un joven que Pablo estaba adiestrando y tuvo el privilegio, dice la historia, no lo dice la Biblia, pero la historia, de que Juan se llevó a la mamá de Jesús a vivir a Éfeso y que ahí terminó sus días. Entonces, hay una relación entre Juan, los apóstoles, y en este caso Timoteo, porque Timoteo y Juan se llevaban y él tuvo en la iglesia a la mamá de Jesús. No vamos a decir la Virgen María porque eso es un nombre que no es bíblico. Doncella María puede ser una jovencita cuando fue usada por el Señor, pero aquí está, de que ella terminó sus días en Éfeso. Lamentablemente el enemigo aprovecha eso para poner un espíritu de idolatría en esta ciudad. Vamos a verlo ahorita. Ahora, históricamente, algunos estudios dicen que las 7 iglesias
también describen 7 períodos de la iglesia cristiana en el tiempo, ¿verdad? Cuando fue pasando el tiempo. Entonces aquí hay un croquis de todos los tiempos y todas las iglesias. Esta primera iglesia de Éfeso está en el año 31 al año 99 o 100 después de Cristo. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús comenzó su ministerio a los 30 años? Unos dicen que duró 3 años y medio, otros dicen que duró 1 año y medio, no importa el tiempo que haya durado, pero lo que sí sabemos es que el Señor Jesús murió, resucitó y ascendió y mandó a su bello Espíritu Santo, y el Espíritu Santo estuvo trabajando con la iglesia. Esta iglesia es la inmediatamente después del Señor Jesús y la venida del Espíritu Santo. Entonces es una iglesia que está fuerte, es una iglesia que está agarrada del Señor. Y Pablo establece iglesia ahí, y Juan le escribe la primera carta a Éfeso. Después vamos a ver otros periodos de tiempo. En este no hay tribulación todavía, como la vamos a ver cuando veamos Esmirna. Ahora, dijimos que las iglesias estaban representadas por, ¿cómo se llama esto? Candelabro, gracias. Por el candelabro, ¿verdad? Ahora, vamos a entrar más en detalle, porque aquí están el nombre de las 7 iglesias, pero ustedes ven de que el candelabro, la primera parte se une con la última parte, la segunda de en medio con la penúltima, la tercera, y ahí va uniéndose entre iglesias. Y mire que no es casualidad, porque hay una relación entre la primera y la última. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso y la iglesia de Laodicea, que es la última iglesia, ambas están en peligro por falta de amor y por su legalismo. Wow. Entonces Éfeso y Laodicea, ambas están en peligro. Al Señor les manda una reprensión ahí porque tienen falta de amor y ha entrado el legalismo, ¿verdad? Y hermanos, el legalismo, algunos lo miran como muy espiritual, pero no, es una artimaña del enemigo para que los hermanos se resfríen. Así que el Señor manda carta a estas dos. Las otras dos, Esmirna y Filadelfia, son las iglesias que el Señor felicita por su fidelidad. Esas no reciben reproche, no dicen pero, no hay peros ahí. Todo fue fiel, la de Esmirna y la de Filadelfia. Y las otras dos, Pérgamo y Sardis, ambas están en apostasía. Wow. Vamos a explicar después qué es apostasía. Poco bueno que decir de ellas. Wow. Y la última, Tiatira, que es el brazo más largo, pues es la carta que escribió más larga el Espíritu Santo a la iglesia de Tiatira. Ahora, mucha atención, porque cuando ya vayamos por los últimos capítulos, vamos a ver las últimas 2 iglesias, que son la Filadelfia y la Odisea, y se supone que esas 2 iglesias son las que representan a la iglesia actualmente. Filadelfia, tibiona en apostasía, y la Odisea, fiel y sin reproche. Entonces, ¿cuál será la iglesia? Pues depende, habían 10 vírgenes, pero 5 eran prudentes, en este caso la Odisea, y 5 insensatas, en este caso Filadelfia. Y aunque Filadelfia suena como fidelidad, no es fidelidad, es de fileo, que es amigo, amistad. Y cuando se tiene amistad con el mundo, se tiene enemistad con Dios. Amén. Así que, ay, pues yo hago aquí y hago allá, mucho cuidadito. No, es nada más para conservar las amistades, que no, mucho cuidado, porque la mezcla hace que nos perdamos. Ok, más historia antes de comenzar al tema principal. Este es un mapa de Asia, Asia Menor, donde están ubicadas las 7 iglesias. Dice la historia que el cartero, el mensajero, agarraba el orden que estableció Juan para repartir la correspondencia. El cartero, el mensajero del rey, pues comenzaba con la ciudad de Éfeso, después se iba a Esmirna, después subía a
Pérgamo, después Tiatira, después Sardis, Filadelfia y por último la Odisea. Estas son las 7 ciudades que están en un contorno, como lo ven, todos en Asia Menor. Y Juan está escribiendo desde la isla de Patmos. Y usted me dice, ¿dónde está esa isla, pastor, en ese mapa? Pues aquí, en este pedacito abajo, ahí está. Ya veo que no vieron el aquí. ¿Me hacen el favor, por favor, de... Vamos a ver cómo están esos ojos del hermano Noé. Para los del Face, tenemos 2 pantallas, la que ustedes están viendo y la que la iglesia está viendo. Entonces estamos acomodando la que está viendo la iglesia. Gracias, varón, pero veo que no subió. No la toquemos porque si no... Amén. Ahí abajo está Patmos, que es la isla donde mandaron a Juan. ¿Se acuerda que Juan pasó persecución? Lo metieron en una olla caliente de aceite y lo querían hacer frito, pero el Señor lo conservó, no le pasó nada. Cuando vieron que no se freía, pues entonces lo mandaron a Patmos para que ahí muriera. Pero esos fueron los planes del hombre. Los planes de Dios es que en esa isla solito el Señor iba a estar con Juan para tener tiempo para escribir todo lo que tenemos ahora como Apocalipsis. Yo no sé si usted alguna vez ha querido como transliterar pasajes bíblicos. Hermano, un capítulo para pasarlo con sus comas y sus todos dura un montón. Ahora imagínese estar recibiendo, él miraba, me imagino, todas las visiones y después se ponía a escribir detalladamente cada cosa. Y tuvo que durar ahí meses, no sé si años, pero el Señor ahí lo mantuvo fiel para que nos dieran la palabra que tenemos hoy. Así que comenzamos con el capítulo 2. Dice el versículo clave que está en el 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice el que tiene orejas, porque todos tenemos orejas. Pero una cosa es tener orejas y otra cosa es tener oído, ¿verdad? Porque un sordo, ahí tiene las orejitas, pero háblele, no escucha. Entonces dice, como algo más diferente, el que tiene el oído con la intención de escuchar, pues oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces yo quiero que ustedes abran sus oídos para escuchar el mensaje del Señor. ¿Por qué? Hay gente que tiene oído sordo, le entra por uno y le sale por otro. Dice, no, yo voy a atesorar que me quede aquí en mi ser interior. Entonces comenzamos con el versículo 1. Escribe el ángel a la iglesia en Éfeso. Comienza con la descripción del capítulo 1, pedacitos de lo que era el Señor Jesús. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Como ya vimos el capítulo 1, me animo a preguntarles, ¿qué significaban las 7 estrellas? Amén, amén. ¿Qué significaban las 7? Ustedes que están viendo en el Face, ¿se acuerdan? ¿Qué significaban las 7 estrellas? Los 7 ángeles, los 7 pastores que estaban en las 7 iglesias diferentes. Ok, entonces las estrellas las tiene el Señor en sus manos. Yo quiero creer eso, que los pastores estamos en las manos del Señor. ¿Cuántos oran para que el Señor me tenga en sus manos? Amén. ¿Seguro que oran por mí? Yo quiero que lo hagan, hermanos, porque yo necesito mucho de sus oraciones. Necesito mucho para poder hacer tal vez será poco, pero lo que el Señor me ha mandado a hacer, lo quiero hacer con excelencia. Y dice que los candeleros, los 7 candeleros eran las 7 iglesias. Entonces, ahí lo describe como el que tiene en su diestra las 7 estrellas y también está en medio de los 7 candeleros. Y dice eso.
cuando le da el mensaje, le habla de mi amada, de mi doncella, pero hay un pero. Y no vamos a entrar al mero pero, sino que lo que había en contorno en la ciudad. Una ciudad muy linda, una ciudad entregada, pero la ciudad tenía una idolatría increíble. Por eso les digo que el enemigo usó que la mamá de Jesús muriera ahí, porque establecieron esta imagen de Diana. Diana era la diosa y de la fertilidad, porque mire cuántos pechos tiene, y era la adoración de esta ciudad, Diana. Entonces, la iglesia está en medio de una ciudad muy idólatra, así como la iglesia de ahora está en un mundo muy idólatra. Por eso es que esta iglesia tipifica lo que estamos viviendo en este momento. Amén. Entonces, ¿quién era Diana? Vamos a ver un poquito de historia para ver quién era Diana. Dice en Hechos, hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Y esto del camino, así era como mencionaban o distinguían a los cristianos. Cuando hablaban de los cristianos no decían los panderetas, como dicen ahora, sino que, mira, ahí están los del camino, ¿verdad? Porque ellos andaban de lugar en lugar llevando el evangelio. Así que a los cristianos de ese tiempo le decían los del camino. Yo pregunto, ¿cómo le dirán a los cristianos de ahora a la gente? ¿Cómo nos tratará el mundo a nosotros? A los hipócritas, ¿verdad? Los doble caras, los calientabancas. Por dicha que aquí no tenemos bancas, por eso es que no hay problema. Pero la gente nos anda mirando. Algo dice. Gracias, varón, qué lindo. Entonces dice, porque un platero es que trabaja con plata. Un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Esto de la idolatría, hermano, se ha prestado todo el tiempo y es un negocio tremendo. Los que vienen de México saben que hay personas vendiendo, ¿qué es lo que venden? Postalitas, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre que le dan? Estampitas, ¿verdad? Mire, aquí está la estampita de San Caralampio, la estampita de San no sé cuánto, ahí la gente va comprando. Mire, esta hace tal cosa, esta tiene la suerte para las parejas, esto para el negocio, y la gente anda comprando porque siempre se ha prestado la idolatría como negocio. Los que lo tienen lo hacen bien. Y esta gente pues hacía templecitos de el templo que se había establecido para la diosa Diana. Y dice que le daba no pocas ganancias. Y a los cuales, dice, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, nosotros diríamos, muchachos, ¿sabéis que este oficio obtenemos nuestras riquezas? O sea, vivimos de eso. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia ha apartado a mucha gente de persecución, diciendo que no son dioses los que hacemos nosotros con las manos. ¿Va a creer? ¿Verdad? Estaban así como quien dice, qué bárbaro, este Pablo nos está quitando el negocio, diciendo que el templo no es bueno, que la diosa no es buena. Anda pervirtiendo a la gente. Así es como piensa la gente del mundo, hermano. Nosotros le decimos que no esté adorando imágenes. Uy, ustedes no quieren a la virgencita, qué bárbaros. Entonces ya tenemos la fama. Nosotros somos los que despreciamos a la mamá de Jesús. Si fuera la mamá de Jesús, hermanos, pues tal vez, ¿verdad? Porque si hay una mujer preciosa en la historia completa de la humanidad, es el instrumento que Dios escogió para que el Hijo de Dios viniera a esta tierra. No hay mujer más especial como María, como Miriam, que llaman, ¿verdad? Pero la que adoran acá no es a la mamá de Jesús, es un ente que se llama Virgen, y se llama Virgen de no sé qué, Virgen de no sé cuánto. Cada país tiene su nombre, cada país tiene su cosa. En este caso era Diana la que adoraba.
Y lo estoy diciendo porque el domingo, hace 15 días, en los comentarios del mensaje, hay una persona católica que puso comentarios. Y entonces dice, que viva María, la Virgencita que nos cubra con su sangre. Y yo, wow, ahora resulta que la Virgencita cubre con la sangre a las personas y que nos interceda ante Dios. Y ahora es intercesora también. Entonces yo a esa persona, si la está escuchando, bendiciones, bienvenido a la palabra del Señor, y no estamos en contra en sí de ustedes, sino de las personas que los dirigen y los malinterpretan. En este caso, la gente estaba enojado con Pablo porque estaba arruinando el negocio. Y no solamente hay peligro de que en nuestro negocio venga a desacritarse, sino también que en el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera todo Asia y el mundo entero. Ahí los trabajadores estaban abriendo su sindicato, ¿verdad?, en contra de este Pablo. Ahora mire que usan la palabra venera todo Asia. Yo he escuchado a curas decir, nosotros no adoramos a María, la veneramos. Pero aquí es sinónimo de adoración. El único que merece nuestra adoración, ¿cómo se llama? Yahshua, amén, el Señor Todopoderoso, el Dios ese, y Dios no comparte su gloria con nadie. Y la misma mamá de Jesús dijo, salve, que Dios me salve, que el Señor sea mi salvador, yo me postro ante Él y lo adoro. Pero ese no es el tema. Pero aquí está una foto de las ruinas de este templo que tenía esta diosa Diana y, por supuesto, la imagen que era la que ellos adoraban. Y entonces mire cómo termina el asunto. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana. Comenzaban a gritar y a gritar. Dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. Y los más, o sea, la cantidad de, ¿cómo se llaman los que hacen barra en el equipo? La chía, la hincha. Y la hincha no sabían por qué gritaban, pero ahí estaban, grite que griten. Qué cosa, ¿verdad? ¿Has visto un grupo de personas ahí? Está el montón y la mayoría no sabe ni por qué, pero hay uno que los está guiando para hacer las cosas. Y resulta que todos a una voz gritaron casi por 2 horas. Que gritaban, grandes Diana de los Efesios. Grandes Diana. Casi por 2 horas. Y nosotros aquí nos cansamos con 40 minutos de alabanza. Ay, pastor, ¿por qué está predicando tanto, hombre? Qué barbaridad. Porque rapidito, seguidito. Hermanos, a mí me han dicho, hermanos, ¿qué le cuesta nada más cantar 1 o 2, hermano? ¿Para qué cantar tanto, hombre? Hermanos, al Dios Todopoderoso no le podemos dedicar 40 minutos de alabanza, y esta gente, a un ídolo, casi por 2 horas gritando, grande Diana, hijos. Entonces, ¿qué cosas? Que la gente a veces a entes del enemigo adoran más que al Dios Todopoderoso. Por eso usted cuando venga con la mentalidad, voy a adorar al Señor. No tengo prisa, ya hice las cosas en mi semana, ya el Señor me dio vida, salud, trabajo y tengo la bendición del Señor. Ahora dedico este tiempo para el Señor. Amén. Ahora, no es que nos vamos a aprovechar, no, aquí se cantan 3 rápidas y 3 lentas. Eso es lo que cantamos siempre acá. A veces el Señor pues usa un poquito más de tiempo en adoración, pero es un tiempo que le dedicamos al Señor. Amén. Entonces mire que aquí la gente gritaba y no sabía ni por qué. Entonces, esta es la ciudad donde el Señor está mandando la carta y la iglesia está en medio de esta idolatría y todo lo que está acá. Y entonces ya comienza Juan viendo lo que el Señor se manifiesta. Jesús se presenta ante Juan
para revelarle el futuro. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Mire, ahí está el Señor Jesús en medio de los 7 candeleros y en su mano las 7 estrellas. Y entonces comienza diciendo, yo conozco tus obras. Y hermano, yo quiero que usted ponga atención a esto, porque el Señor conoce lo que usted hace. Lo que usted ha hecho no pasa desapercibido. No crea que el esfuerzo que usted hizo, las cosas que hace para el Señor, ay, ni cuenta te dice Señor. Sí, fíjese, el Señor conoce sus obras. Él mira lo que usted hace. Si usted hace un esfuerzo, como dijo Lemuel, si usted hace un esfuerzo por venir temprano, el Señor ve eso. El Señor ve eso. Si usted dejó cosas en la casa y todo pendiente, pero viene a adorar al Señor, ah, qué lindo. Aquí, un punto. Está anotando en el libro. ¿Por qué? Porque el Señor conoce sus obras. Igual si fuera lo contrario. ¿Para qué ir a la iglesia? No, ya mejor me quedo haciendo trabajos aquí, lavando el carro, haciendo. Mucho cuidadito, el Señor conoce tus obras. Y aquí el Señor le dice a la iglesia, ¿quién? El de las 7 estrellas, el de los 7 candeleros. Le dice, yo conozco tus obras. Y entonces comienza a ver lo que la iglesia hace. Y mire qué iglesia más interesante esta. Arduo trabajo. Paciencia, que no es de que está esperando, sino que paciencia es perseverancia. Arduo trabajo y perseverancia. Y no solo eso, que no puede soportar a los malos. O sea, era celosa en la doctrina. Excelente. Y has probado a los que dicen apóstoles, ser apóstoles y no lo son. ¿Qué cosas? Estamos ahorita hablando más o menos en el año 35, digamos, 32. Y ya habían gente que se querían pasar por apóstoles. Ahora, en ese tiempo, la gente conoció los 12 apóstoles, sabía quiénes eran los apóstoles de Jesús, pero habían unos que se animaban a decir, pues yo también soy apóstol de Jesús. No, usted no estuvo con Jesús, usted no lo vio morir, usted no lo vio resucitar, así que usted no puede ser apóstol. Mucho menos en estos tiempos. No es que respetamos a las personas, pero no compartimos su creencia. No compartimos que aquí en este tiempo hayan apóstoles como los que tuvo el Señor Jesús. Hay apóstol de acción. Apóstol significa enviado. Ok, hay enviados y podemos mandar a alguien como apóstol, o sea, como misionero, como alguien que hace una misión y el Señor lo va. Pero eso de que se anden autonombrando, muy diferente. Alguna razón tienen, ellos quieren como ser muy importantes. Así que nosotros no creemos en eso. A mí me pasó, se los cuento. Fui a una iglesia y habían invitado al apóstol, no sé cómo se llama. Y yo, como siempre, ahí, humildón, ¿verdad? Llego donde el hermano y me lo presentan, el pastor que conocía. Aquí, siento, aquí. Y entonces yo lo saludo y le digo, Dios te bendiga, hermanito. Hermanito. O sea, él quería que dijeran apóstol. Y yo le dije, Dios te bendiga, hermanito. Hermanito, qué bárbaro. Y entonces le digo, ¿por qué? No es hermano. Sí, pero yo soy el apóstol tal. Ok, Dios te bendiga, varoncito. Varoncito. ¿Ah? Y hermanos, en el mensaje me estaba tirando indirectas. Esas personas que no creen en la unción. Mucho cuidadito, hermanos. Miren, mi papá. No es que me guste hablar, pero mi papá, él era apóstol. Él estableció casi 400 iglesias en El Salvador, 300 y algo de iglesias en Costa Rica. Y él no se andaba autonombrando, él hacía la labor. Los pastores lo llamaron, pastor, varón le dijeron, queremos nombrarlo apóstol porque usted ha hecho. No, dice, no. Yo no cumplo ni con los requisitos para ser obispo, mucho menos para ser apóstol. Déjeme así como está. Así que esta iglesia ya tenía ese problema. Algunos se decían ser apóstoles y no lo eran. Dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Y cómo los halló? Los ha hallado mentirosos. Perdón a los apóstoles que me están viendo, pero la palabra es la palabra. Amén. Santo. Y ha sufrido, mire,
y has tenido paciencia, o sea, perseverancia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y uno dice, wow, esta iglesia va directo para el cielo, ¿ah? Esta iglesia, no, hombre, es el número 1. ¿Qué cosa, verdad? ¿Por qué? Porque el Señor mira lo que nosotros estamos haciendo, pero también mira cómo lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque después de todos estos elogios, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, que has sufrido y has tenido paciencia, que has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero después dice, pero, y uno dice, pero ¿cómo puede haber un pero? ¿Cómo puede haber un pero si es una iglesia tan guau, excelente, ejemplo para las demás? Pero el Señor, mire, Él es celoso y no comparte su gloria con nadie. ¿Y sabe cuál es el pero? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y dice, pero ¿cómo? Todas esas cosas que están haciendo no es que aman al Señor. Porque el Señor dice que han dejado su primer amor. Mucho cuidado. A veces confundimos el cebo con la manteca. Las esposas. Voy a hablar con las esposas ahorita. Esposas, ¿ustedes alguna vez no les han dicho a su esposo, oye, yo creo que usted ya no me ama como antes? Yo creo que usted no me ama como al principio. ¿Sí han escuchado eso alguna vez? Y usted dice, hey, ¿qué te pasa? Trabajo como negro, perdón, los morenos. Trabajo como desesperado, te traigo comida, te traigo aquí los muebles y todas las cosas. ¿Cómo dices que no te ama? Y es que dicen, es que no es eso. Hay algo que está faltando, que no es el primer amor con el que me enamoraste al principio. Oh, entonces el Señor también dice lo mismo. Mira, estás trabajando muy lindo, estás haciendo cosas, estás, wow, haciendo increíbles cosas, pero no con el amor que me tenías al principio. Entonces, cuando yo veo un versículo como esto, yo digo, bueno, tenemos que definir entonces qué es primer amor. ¿Qué es lo que piensa el Señor sobre el amor para decir que todo lo que están trabajando, todo lo que están haciendo no es como el primer amor? Y el Señor usa una imagen que la dice Pablo casualmente a esta iglesia de Éfeso. Y le dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Entonces, ¿qué significa esto, pastor? Si yo les pregunto a ustedes, díganme en una porción donde se hable del amor y que diga qué es el amor. ¿En qué porción pensarían ustedes? En Corintios, ¿verdad? Corintios 13, ahí hay una lista, pero esa lista no es definición de amor. Esa lista es lo que el amor hace. El amor es sufrido, es benigno, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, el amor no tiene envidia, el amor, las cosas que hace el amor. Pero una cosa es las cosas que hace y otra cosa es las cosas que es. Y el Señor dice que el amor tiene que ser cuando usted ama a algo, a alguien, como se ama a usted mismo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si estoy amando al Señor? Bueno, si usted trata al Señor como se trata usted, lo está amando con el primer amor. ¿Cómo se trata usted? ¿Se cuida? La mañana se peine por aquí, se arregla por allá. ¿Alguna vez usted se ha agarrado a cachetazos? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted se ama. Pero hay gente que la esposa, sí, o las esposas a los esposos, tome. Porque no se está amando como se ama a sí mismo. ¿Alguna vez le ha gritado usted a un espejo diciéndole malas palabrotas? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted no se ama. Pero a otras personas sí lo hacemos. Entonces el Señor dice, yo quiero que maridos amen a sus mujeres como a sí mismo, como a su propio cuerpo, que la amen, porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que
¿Cuáles las dos razones del amor? La sustenta y la cuida. A la esposa hay que sustentarla y cuidarla. Bueno, hay unas que ya se están hasta pasando porque tanto sustento, ¿verdad? Mucha hamburguesa. Pero sustento significa como la mamá al niño. ¿Qué hace la mamá con el niño? Oh, le da su alimento, le da sus lechitas, le da todo. ¿Por qué? Porque quiere que crezca, que crezca. Entonces, cuando nosotros hablamos de amor, primero tenemos que hacerlo a nosotros mismos. ¿Se acuerdan de los 2 mandamientos? Dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo, ¿cómo? Oh, como a ti mismo. Entonces el amor es el que usted demuestra como que si se lo estuviera haciendo para usted. Entonces, el Señor Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, Él fue sustentado. Dice que iba creciendo. Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y gracia para con los hombres. 4 elementos. Ahora, ponga atención a esto, porque si la iglesia quiere amar a Dios como el primer amor, tiene que cumplir con estos requisitos. Primero, sabiduría, la parte de la mente. El hecho que ustedes estén acá aprendiendo la palabra, queriendo investigar sobre Apocalipsis, es porque quieren crecer en sabiduría. Y eso está excelente. Pero, si usted un niño ve que la cabeza le está creciendo mucho, ¿usted piensa que ese niño es súper dotado? No, hay algo malo que está pasando ahí. O entonces no es solamente crecer la mente, hacerse un cabezón. No, hay que crecer en sabiduría, pero también hay que crecer en estatura, la parte física. Oh, entonces, si un niño va pasando los años, usted lo alimenta, lo sustenta y no crece, dice, a este chiquito algo le pasa. No está creciendo como debería ser. Ahora, nosotros entendemos eso con los niños, pero aquí está hablando de la iglesia. Entonces, la iglesia tiene que crecer en sabiduría. Todo lo que estamos aprendiendo aquí, estamos creciendo en sabiduría, pero también tenemos que crecer en estatura. No, pastor, me dijo de los que vinieron hace 15 días, los mismos de aquel día que me fui estaban. ¿Qué cosa? Le dije, no, pues te fijaste mal, fíjate, ahora tenemos varias hermanas nuevas acá, tenemos familias lindas. Pero él como por criticarme, no, aquí Oasis de Amor está creciendo en sabiduría y en estatura. Amén. Y vamos a crecer más. En nombre del Señor Jesús, usted va a traer a su amigo, va a traer a su familiar, gente que quiera aprender de la palabra. Pero también hay que crecer en gracia para con Dios, la parte espiritual. Esto de adoración es gracia para con Dios, pero de nada sirve mucha gracia para con Dios si no tiene gracia para con los hombres. Entonces, yo con Dios, excelente, pero ese hermanito ni me lo toque, ni me lo ponga. Si se sienta aquí, yo me siento allá. Mucha gracia con Dios, pero poca gracia con los hombres. Entonces, hermanos, tenemos que crecer integral. Si queremos amar a Dios con el primer amor, tenemos que crecer integralmente. ¿Cuáles son las 4 áreas del crecimiento? En sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y gracia para con los hombres. Amén. Ok, entonces, pero sigue diciendo el Señor, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Por qué es tan importante para el Señor el primer amor? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando el Señor dice, has dejado, no dice, has perdido tu primer amor. Porque perder es una cosa y dejar es otra. En el caso de Esaú, Esaú no perdió su primogenitura. La dejó, la vendió por un plato de lentejas. Algo tan valioso, un privilegio tan grande como la primogenitura, la bendición de la primogenitura, te la cambio por un platito de frijoles. Entonces, hermano, no es
Has perdido, porque si la pierdes porque usted la tenía y alguien se la robó. Pero no, aquí fue que la dejó. Has dejado tu primer amor. Y entonces sigue diciendo, recuerda por tanto de dónde has caído. O sea, hubo un tiempo en que usted amaba al Señor. ¿Se acuerda cuando comenzó? ¿Se acuerda cuando estaba en sus primeros días? ¡Wow! Si la iglesia estaba lejos, es más, en nuestros países había que ir caminando. No importa, caminemos porque vamos a ir a alabar al Señor, vamos a ir al culto. Cuando yo iba con mi papá a las iglesias allá en El Salvador, hermanos, había gente que llevaba su lámpara, una luz aquí, no sé cómo es que se llama, alumbrando el camino y todos los hermanitos detrás de la luz ahí yendo a la iglesia. Y eran unos cultos preciosos y ellos habían caminado 1 o 2 horas, pero no les importaba. ¿Por qué? Porque estaban en el primer amor. Y usted también, hermanos, en algún momento, que es largo, no importa. De que hay que hacer sacrificios, amén. ¿Por qué? Porque es para el Señor. Cuando va dejando el primer amor, ay, pues yo creo que esa iglesia ya está muy largo. Voy a buscarme una por aquí cerquita. No, yo creo que esos cultos están durando mucho, no. Oh, mucho cuidadito. Por eso el Señor dice, recuerda de dónde has caído. Les voy a poner un ejemplo. El primer mensaje que yo le di a Oasis de Amor fue sobre esto. Me acuerdo bien que estábamos en una vigilia allá en, ¿cómo se llamaba el lugar? Damasco, gracias. Y yo iba en mi corazón a hablar sobre los pasos de la oración. Ese era mi mensaje para esa vigilia. Pero cuando iba, el Señor dice, no quiero que prediques sobre la oración. Quiero que prediques sobre el hacha. Digo yo, bueno, Señor, si a ti te place, pues vamos con el hacha. Y entonces hablé sobre este tema. Dice que estaba Eliseo y había una gente y le dice, Señor, queremos ir a cortar leña. Vaya, ¿quieres ir con nosotros? Y dice, claro que sí, vamos, vamos. Y entonces iban cada uno con su hacha. ¿Qué es lo que consta un hacha? Tiene un palo y arriba una cosa de hierro y tiene que estar bien afiladito porque con esa es que se corta la leña. Amén. Ok. Entonces cada quien iba con su hacha. Somos los trabajadores. Ahí caminaron. Llegaron al lugar y comenzaron a cortar. Pero dice que aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha al agua. Estaba trabajando, estaba haciendo las cosas para el Señor, pero cuando estaba trabajando, se le cayó el hacha al agua. Y le gritó, ¡ay, Señor! Era prestada. Y esto lo comparábamos con el ministerio. Cuando un pastor, cuando una persona que enseña, cuando una persona que está presidiendo, está con su hacha afilada, puede decir algo grave, algo serio, pero si tiene el hacha afiladita, usted lo recibe y dice, wow, el Señor me está hablando. Podrá ser la mayor amonestación, pero si el hacha está afilada, si hay oración, si hay intercesión de por medio, si el Espíritu Santo está ahí, cualquier palabra usted la va a recibir, porque está cortando leña con hacha afilada. Pero hay gente que predica, ya no tiene filo el hacha y sigue queriendo cortar. Y peor aún, se le cae al agua y sigue dando garrote, dando palo. Y ahí va, ay, háblanos, Señor. No, es que no es cuestión de háblanos, Señor. Es que a esta persona se le cayó el hacha y no se ha dado ni cuenta y sigue garroteando. Ustedes ven que yo no ando alzando la voz ni gritando. Pero las cosas que les digo, agárrense. Si el Señor quiere que usted se arrepienta, lo voy a decir. Si el Señor quiere revelar el pecado, lo vamos a revelar. Amén. Pero con hacha afilada. Por eso yo tengo que orar, tengo que meterme con el Señor, para que las palabras que yo diga no sean mis palabras, sino el Señor llevando mensajes. Y a este se le cayó el hacha. Ahora, qué fácil que el profeta hubiera dicho, no te preocupes, aquí tenemos otras hachas, agarra esta, siga trabajando.
Ese era lo normal. Pero no, el profeta le dijo, el varón de Dios le preguntó, ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó? Y dice que él le mostró el lugar donde cayó. Y él cortó un palo, lo echó allí y el hacha volvió suyo. Entonces, miren qué interesante esto. ¿Por qué? Porque no es cuestión de trabajar. Que si se le cae el hacha, pues aquí hay otra, siga trabajando. Aquí es cuestión de que el Señor le ha dado a usted un hacha prestada. No es suya, es prestada. Y usted tiene que cuidarla con... Bueno, ¿cómo se llama esa hacha? ¿Qué fue lo que Dios te ha dado a ti? La salvación, la redención. Y usted tiene que cuidarla con temor y temblor. ¿Por qué? Porque no es suya, es prestada. Pero habrá un momento donde se te cae el hacha. Y usted le llega a decir, Señor, se me cayó el hacha, cometí algo, tuve algún problema. Y el Señor te va a decir, no te preocupes, hombre. Sal de esta iglesia y vete para otra, ya no te conocen. No, el Señor te va a preguntar, ¿dónde se te cayó el hacha? ¿Dónde? ¿Por qué? Porque no es cuestión de andar buscando hachas por allá, es ver por qué y dónde se te cayó la que el Señor te dio. Wow, entonces, cuando se trata del primer amor, dice que has dejado, se te cayó, arrepiéntete, dice. ¿Cuál es el versículo? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Ok? ¿Dónde se te cayó ese primer amor? Ustedes están acá y están trabajando fuerte para el Señor. Y qué lindo verlos acá y haciendo las cosas y vamos todos caminando. Pero el Señor no solamente mira el trabajo, sino que mira cómo lo estás haciendo. Y se da cuenta que ya no lo estás haciendo como antes. Cuando tenías aquel amor, cuando venías temprano, cuando hacías las cosas lindas para el Señor, cuando, wow, no importaba si llovía, si nevaba, no, aquí estamos. ¿Por qué? Porque es para el Señor. Ahora, parece que va a llover, el cielo se está nublando. Y ya, mejor me quedo. Ya no está aquel amor, aquella disposición. Y entonces, Señor, dame más amor. El Señor, no, yo no te voy a dar más amor. Quiero que busques dónde se te cayó el primer amor. Amén. Y el varón de Dios le preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó e hizo flotar el hierro. Entonces, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Y cómo demuestro yo el arrepentimiento, pastor? Haz las primeras obras. ¿Ok? Entonces, usted sabe cómo se comportaba antes. Usted sabe lo que hacía y cómo trataba al Señor, cómo era su corazón en disposición 100% para el Señor. Usted sabe. Ahora, ¿estás actuando igual? No, te diste cuenta que has dejado, has perdido, has botado lo que sea tu primer amor. Y el Señor dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Entonces, no es cuestión de hacer, mire que esta iglesia, cuando la vimos, que hacía aquí, trabajos por acá, celosas por allá, no permitía falsas doctrinas, no permitía nada, estaba excelente, pero sin el primer amor. Entonces dice, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, ¿y qué dice? Y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ahora, hagamos un resumen. Aquí está, recuerda dónde has caído y arrepiéntete. Si no, vendré y quitaré tu candelero si no te arrepientes. ¿Cuál era el candelero? ¿Qué significaba el candelero? Las estrellas significaban los ángeles, los pastores de las iglesias. ¿Y el candelero qué significaba? Oh, las 7 iglesias. Lo que le está diciendo el Señor es esto. Como iglesia está muy bonito y comenzaste muy bien haciendo las cosas con primer amor. Tal vez no hacías tanto, pero lo que hacías, lo hacías con todo el corazón. Ahora, si sigues así, ya haciendo las cosas como por presión,
por dinámica, por la fuerza del grupo, entonces voy a quitar ese candelero, voy a quitar oasis de amor. ¿Por qué? Porque yo quiero que sea una iglesia que me ame con su primer amor. Amén. Pero, aquí hay otro pero este pero es bueno. Tienes esto. O sea, no tenía el primer amor, pero tenía esto. Aborrece las obras de los nicolaitas. Y uno dice, ¿y estos nicolaitas quiénes eran? Veamos quiénes eran los nicolaitas. Mi amor. Dice, aborreces las obras de los nicolaitas y yo también. Entonces, Nicolás es una secta que se creó de gente que lo seguía porque pretendían dominar a la gente con falsas doctrinas. Cuando hay una persona que anda queriendo manipular a las personas con falsas doctrinas, tiene el espíritu nicolaíta. ¿Y este nicolaíta de dónde salió? ¿De qué infierno salió? Pues fíjense que no. Dice la Biblia en Hechos capítulo 6, buscad, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Mire las características de estos varones, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros vamos a persistir en la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? ¿Quién era Esteban? El que fue apedreado, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe. ¿Se acuerdan qué hizo Felipe? Cuando el Señor lo mandó al desierto para que le hablara al eunuco. A Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeseas y a Nicolás. Pero mire, estaba en el grupo de los 7. Comenzó muy bien con el primer amor, pero falsas doctrinas, cosas medias raras, comenzó a meter a la iglesia y quería adoctrinar a la iglesia con falsas doctrinas. Entonces dice, no quiero a este hombre, aunque era de los 7, aunque fue muy especial, pero se pervirtió por perder su primer amor. Termina diciendo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, no al que se vaya, no al que se corra, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Y uno dice, ¿pero cómo? El árbol de la vida estaba, ¿dónde estaba el árbol de la vida? En el huerto. Y al huerto ni existe, lo han ido a buscar y no existe. Pues fíjese que no, sí existe. El Edén todavía existe. El árbol de la vida está todavía dando frutos. Dice que le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahí es donde tenemos que comenzar a ver sobre las dimensiones, la dimensión natural, la dimensión espiritual. ¿Por qué creen ustedes que el Señor puso 2 ángeles cuidando la entrada del paraíso? Si se hubiera terminado, si se hubiera acabado, pues no pone guardianes. Pero espiritualmente el Señor puso a esos ángeles cuidando para que no entren. ¿Por qué? Porque el paraíso todavía existe en una dimensión que no vemos, pero aquí lo menciona. Y dice que vamos a comer del árbol de la vida. O sea, el árbol. ¿Y cuál es ese árbol? Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Entonces el árbol de la vida está donde está el trono de Dios y hay un río limpio y resplandeciente que pasa en medio de la calle de la ciudad. ¿Cuál ciudad? Mire que estamos en el capítulo 22, allí no se mira, pero esto es algo que vamos a ver ya al final. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos. ¿Los frutos para qué son? Para comer, el Señor. A los que estén en la Nueva Jerusalén, los que estén ahí con el Señor, van a tener este árbol de la vida para comer de los 12 frutos que produce. Pastor, ¿vamos a comer cuando estemos con el Señor? Pues fíjense que sí. A los que les gusta. No van a ser taquitos, ¿verdad? Pero sí, algo diferente, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto.
y las hojas del árbol. Ponga atención a esto. Eso no lo vamos a discutir hoy, pero nada más para dejarles la duda. Y las 12 y las hojas del árbol eran la sanidad de las naciones. ¿Cuáles naciones? ¿O fuimos al cielo y los demás se fueron al infierno? Pues fíjese que no, vamos a ver cosas que a veces no entendemos, a veces somos como radicales de un lado y del otro, y aquí vemos que hay naciones que se quedan aquí en la tierra, mientras hay unos que están viviendo en la Nueva Jerusalén, y en la Nueva Jerusalén es donde está la ciudad que tiene el árbol de la vida, que tiene los 12 frutos. ¿Y cómo hago para entrar ahí? ¿Hay que ser ciudadano? Pues fíjese que sí. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Cuál es el requisito para poder hacerlo? Lavar sus ropas. ¿Con qué? Con la sangre de Jesús. Ok, solamente en Cristo hay salvación. Así que hermanos, agarrémonos, porque las cosas que vienen no es este montón de perversidad que hay ahorita, sufrimientos y cosas, y este gobierno y dominio, no gobierno de Estados Unidos, sino gobierno del enemigo que está controlando todo el mundo, y las cosas que están pasando es por su control del nuevo orden que quiere establecer. Todo eso se va a quedar aquí en las naciones, y ellas van a necesitar de hojas de ese árbol. No le da el fruto a la gente que está aquí en la tierra, pero sí las hojitas para sanidad de las naciones. Y los que estén en la Nueva Jerusalén van a comer del fruto. ¿Cuántos frutos son? 12 frutos, uno por mes. Así que mire, respeta el calendario de años dividido en 12 meses. Son cosas, hermanos, que vamos a ver. Dice el capítulo 2, al que venciera. Con esto quiero que se lo lleve en su mente. Mire todas las promesas que hay para las personas que vencen. Al que venciere, primero, le daré a comer del árbol de la vida. ¿Se apuntan a ese? ¿Van a vencer? ¿O ustedes son de los que se agachan? Digan, no, nosotros somos de los que mantenemos fiel. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, le daré del maná escondido. ¿Se acuerdan el maná que caía en el desierto? Y el Señor dice que agarró un poco y lo guardó. ¿Dónde? ¿Dónde fue que se guardó ese maná? En el arca del pacto. Oh, hay un maná escondido ahí. Y está tan escondido que ahora no encuentran el arca. ¿Por qué? Porque el Señor lo tiene guardadito. Ahí lo encontramos. Le daré autoridad sobre las naciones. O sea, que hay naciones que usted va a tener autoridad sobre esas naciones. No borraré su nombre del libro de la vida. No, pues a mí me dijeron que la salvación no se pierde, que yo puedo hacer lo que quiera y no hay problema. Salvo, siempre salvo. Mucho cuidadito. Mucho cuidadito. Ahora, si usted vence, el Señor le promete no borrar su nombre. Pero si no vence, entonces los incrédulos, los miedosos, los que se dejan vencer, el Señor no quiere miedosos allá, quiere valientes. Al que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida, y le haré columna en el templo de Dios. Va a haber un templo de Dios, y no hecho de manos, ni con paredes. Es otro templo que vamos a verlo más adelante. Y concederé sentarse conmigo en el trono. Aquí está hablando el Señor Jesús. El Señor Jesús también tiene su trono. Dios tiene su trono. Ay, ¿cómo es eso, pastor? Sí. Y estos que creen que solamente Jesús dice, a mí me llevan a esta pregunta. Porque, bueno, uno ve los videos y había una disputa entre un trinitario, ¿verdad? A nosotros nos toman como trinitario, y un solo Jesús. Y entonces ahí estaba el pastorcito. Y le dice el solo Jesús, dígame una cosa, cuando usted llegue al cielo, ¿cuántos tronos va a haber y quién va a estar sentado en ese trono? Y el pastor se queda. Pues va a haber un trono, amén. ¿Y quién va a estar sentado? Dios. Ahí está.
Ahí está. Dios nada más sentado en el trono. ¿Por qué? Porque ellos a Jesús lo hacen Dios, a Dios lo hacen Dios, al Espíritu Santo lo hacen Dios, y no creen en la triunidad que creemos nosotros. Si yo hubiera estado ahí, yo le digo, ok, si usted me hace esta pregunta, yo le hago la otra. Cuando usted llegue a la presencia del Señor, ¿a quién va a ver sentado? Que es muy diferente quiénes están sentados. El Señor está sentado en su trono. ¿Alguien lo puede ver? No. ¿Qué dice la Biblia? Que a Dios nadie lo vio jamás. O Él está en su trono de gloria, sentado en su trono, pero nadie lo puede ver. Pero el Señor Jesús también va a estar sentado en su trono, y a ese sí lo vamos a ver. Muy diferente a que solamente hay un trono y solamente hay uno sentado. Pero eso lo vamos a ver en los capítulos 22 por ahí. Dice, considera sentarse conmigo en el trono. El Señor tiene su trono y usted se va a sentar con Él a reinar. No sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? Porque hay 3 muertes. La muerte física, donde ahí está el cuerpo de quien en vida fuera. La muerte espiritual, de gente que anda caminando, haciendo de todo, pero espiritualmente está muerto. Y la peor de las muertes, que los que están muertos espiritualmente se mueran físicamente y pasan a la muerte eterna. Pero dice que el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda, esa muerte eterna. Así que, ¿nos mantenemos fieles, hermanos? ¿Cuál fue el pero que Dios puso? Has trabajado muy bien, has hecho cosas preciosas, estás muy lindo, 100 en conducta, pero has dejado tu primer amor. Yo quiero que usted diga, Señor, ¿será que he dejado mi primer amor? ¿Será que ya no te amo como antes? ¿Será que ahora que ya me has bendecido y tengo tantas cosas, ya como que ya es secundario? El Señor está viendo sus obras y Él quiere que usted lo siga amando como usted mismo, como al principio, cuando usted daba cualquier cosa por el Señor, hacía cualquier esfuerzo por el Señor. Eso, porque Él está viendo sus obras y también ve cómo las hace. Cierre sus ojos y dígale, Señor, qué linda iglesia que nos representa, pero qué fallo. Y tú miras el corazón y las intenciones del corazón. Y te has dado cuenta que yo continúo, que yo estoy todavía de pie, pero ya no te estoy llamando como al principio. Y tú lo miras y me dices que me arrepienta y que mire a dónde he caído, hasta dónde he llegado, Señor. Pero yo quiero volver a mi primer amor, Señor. Yo quiero volver a cuando tú eras lo más importante para mi vida. Cualquier cosa era secundaria por amor a ti. Yo quiero amarte con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, Señor. Y si el mundo me está envolviendo para dejarte de amar, no quiero esas cosas, porque yo quiero ser de los vencedores. En el nombre de Jesús, amén. Amén, vencedores. Y para ustedes del Face, Dios los bendiga y adelante la orden del Señor.